Bienvenidas y bienvenidos a este curso. Les habla Atilio Maquiavelo, su relator, profesor de este curso. Vamos a revisar hoy día algunas precisiones de qué entendemos por violencia, cuáles son las diferencias entre el modelo del ciclo de la violencia y el modelo de la rueda del poder y el control, a fin de ampliar nuestra comprensión sobre lo que se entiende por violencia. Para esto, estudiaremos y conoceremos las distintas expresiones o manifestaciones de violencia de pareja y las diferencias más importantes entre el modelo teórico del ciclo y el modelo teórico del poder y control en la violencia de pareja. El ciclo de la violencia contempla las fases de acumulación de tensiones, la violencia misma, luego arrepentimiento, después habría una reconciliación en luna de miel y luego una fase de aparente calma. La explicación del ciclo de la violencia en sus 5 fases solo nos da referencia a manifestaciones más explícitas de violencia, manifestaciones físicas y verbales como golpes, insultos, ofensas en los episodios críticos. Sin embargo, el análisis crítico que se hace a este modelo señala que la violencia y su amenaza son permanentes también durante las otras fases, aunque no sean violencias físicas las que se dan en las otras fases. Por ejemplo, la mal llamada luna de miel, que muchas veces culmina en tener sexo después de una agresión, para muchas mujeres no es más que un aumento en su degradación como mujer, como un acto que consolida más aún el poder de él sobre ella, un acto de abuso sexual o violación dentro de la pareja, ya que los actos sexuales sin pleno consentimiento son abusos sexuales y la penetración sin pleno consentimiento es violación. Muchas mujeres también relatan que en la fase de acumulación de tensiones viven otras formas de violencia psicológica como amenazas, intimidación, coerciones, chantaje, presión, criticismo, ataque a su autoestima o abuso emocional, es decir, una violencia psicológica que igualmente les genera impacto y daño. Muchas mujeres también relatan que en la fase de arrepentimiento viven una presión por incorporar la responsabilidad de la violencia o incorporar la culpa, ya que el hombre se justifica, les echa la culpa, minimiza su violencia, la niega incluso, con lo cual ella vuelve de alguna forma a experimentar una forma de abuso psicológico, el cual consiste en que su vivencia es negada, su reconocimiento es negado y ella vuelve a vivir el dolor del maltrato. Es decir, es otra forma más de violencia psicológica. Y por último, en los momentos de aparente calma, muchas mujeres viven situaciones abusivas en términos de inequidades de tareas del hogar y de la crianza y en lo económico. Es decir, sigue habiendo una pauta de abuso de poder donde ella se lleva la mayor carga de trabajo y se le niega de fondo su espacio de libertad personal. Otro análisis crítico al ciclo de la violencia es que ésta surge desde una mirada de la experiencia más bien desde el lugar del sujeto masculino, siendo él quien experimenta la acumulación de tensiones, siendo él el que ejerce propiamente tal la etapa de violencia, que ejerce la violencia, y siendo él el que vivencia el arrepentimiento. Es más, aún la perspectiva del ciclo, que nos diría que la violencia es cíclica, no es el caso de todos los varones. Hay hombres que no ejercen una violencia física cíclica, sino que esto daría cuenta solo de algunos casos de personalidad.
También existen casos de otros hombres que no ejercen nunca violencia física, sino que solo violencia psicológica. Por lo cual, el ciclo de la violencia nos deja algunas formas de violencia invisibilizadas y nos contribuiría a que no nos diéramos cuenta de esas violencias, no las nombráramos y por lo tanto no pudiéramos emprender acciones para detenerlas. Mientras que la teoría del ciclo destaca las emociones de miedo, amor y esperanza, una visión más amplia del círculo de la violencia muestra que las mujeres viven tristeza, confusión, inseguridad, incomodidad, una variedad de emociones complejas en los aparentes periodos de paz.